Gloria al nombre del Señor. Don Alex, bienvenido mi hermano. Casi que lo mando a buscar con la, ¿cómo se llama? ¿Ah? Con tarjeta roja de la Interpol. Digo, no, Alex se me perdió, mano. ¿Dónde andará? Bienvenido, hermano. ¿Este es tu hijo? ¿Tu amigo? ¡Ay, doña Nieto! ¡Qué bien! Gloria al nombre del Señor. Vaya, papi, que allá le tienen una reunión. Llévate, Vivi, al chico. Usted sí está viejo, ya se queda con nosotros aquí. Gloria al nombre del Señor. ¿Ah? Sí, ya usted está para la reunión de los sábados. Bueno, quiero que ponga su mano en el corazón y que le pida al Señor, usted le pida al Señor que Dios hable a su corazón. Dígaselo. Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón. Que la palabra de hoy sea una palabra apropiada para mí. Que ella ministre mi corazón, hable a mi corazón. Gracias por tu palabra en el día de hoy, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu la tome y la aplique a nuestro corazón. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos tienen su Biblia a la mano? Biblia de papel, Biblia en el teléfono, Biblia, qué sé yo, de cualquier forma, pero Biblia a la mano. Muy bien. Entonces, los que tengan Biblia a la mano, quiero que la abran conmigo en la carta a los Gálatas. Gálatas. Carta a los Gálatas. Cuando tengan a Gálatas, me dan un fuerte anuncio. Eso. Muy bien. Dice de esta manera en esta versión que yo utilizo en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, capítulo número 4, y en los versículos 4 y 5. Allí vamos a basar nuestra predicación del día de hoy, nuestra enseñanza de hoy. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Leo para ustedes así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Voy a leer más adelante, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La reflexión que quiero compartir hoy se llama tiempos cumplidos. El lenguaje, hoy no está aquí el cita que nos hubiera explicado sobre el lenguaje, pero el lenguaje es algo que es parte de nosotros. Y el lenguaje tiene distintas formas. Hay lenguajes verbales a través de palabras, hay lenguaje de señas, hay lenguajes kinésicos de movimiento, kinéticos de movimiento, hay lenguajes, muchos lenguajes. Y a través del lenguaje o de ese canal de comunicación llamado lenguaje, nosotros nos comunicamos con otras personas. Pero además, hay un lenguaje que se llama el lenguaje del tiempo. Y en el lenguaje del tiempo, tú también comunicas.
Por ejemplo, voy a cerrar los ojos para no decir que estoy acusando a nadie. Por ejemplo, la tardanza. Hay personas que no pueden llegar a tiempo a ninguna cita, a ninguna parte. Pero ese es un lenguaje. Y cuando una persona está llegando tarde a todo lugar, a toda cita, es como si estuviera comunicando y diciendo: lo que vamos a hacer aquí no es tan importante como lo que estaba haciendo allá. La tardanza y la puntualidad también son lenguajes. Y estos lenguajes se mueven en el tiempo. En el tiempo. Por eso el texto de hoy tiene que ver con el tiempo. Tiempos cumplidos. Creo que les expliqué alguna vez antes que Dios no vive en la dimensión del tiempo. El tiempo es una dimensión nuestra, pero Dios está más allá del tiempo. Dios vive en la eternidad. Para Él el tiempo es lo mismo, es como una línea recta. No hay un pasado, no hay un presente, no hay un futuro como para nosotros. Dios vive un presente eterno. Por eso cuando Dios se reveló a Moisés allí en Éxodo capítulo 3 y 4, que le dijo a Moisés quién era, y le dijo que él era el que era, yo soy el que soy, estaba diciéndole exactamente eso. Yo soy el que está dentro del tiempo, más allá del tiempo, en la eternidad. Es decir, que en el pasado está presente, en el presente está presente y en el futuro también está presente. El contexto de este pasaje relacionado con el tiempo tiene que ver con la inquietud que tenían los gálatas acerca del nacimiento de Jesús. Y entonces el apóstol Pablo dice: ¿sabe qué? No importa el tiempo. Es decir, no importa cuándo Dios va a obrar en el tiempo. San Pablo dice: este es el tiempo. Y el tiempo fue el nacimiento, en este caso, de Cristo Jesús. Dios vino desde la eternidad al tiempo y se manifestó entre nosotros en forma humana. Dios se manifestó en el tiempo. ¿Se da cuenta, hermano? Ella es la que lo busca. Yo veo, ya veo. Por eso entonces quiero que le digas a alguien: Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. A veces pensamos que está demorado, pero Dios siempre llega a tiempo. Él cumple la cita a la perfección. Seguramente no llega antes como tú quisieras, pero nunca llega tarde. Yo soy aceleradito para ciertas cosas. Y por ejemplo, hay ciertos compromisos o citas que yo me voy una hora antes. No, yo prefiero esperar allá, sentarme ahí a esperar. No sea que de pronto vaya a tener algún contratiempo en el camino y vaya a llegar tarde. Pero Dios no siempre llega antes conforme a nosotros, pero siempre llega a tiempo. Y entonces, con esto en la mente, quiero llevarles al texto. Y quiero que miremos en el texto por lo menos 3 distintos estadios relacionados con el tiempo. El primero de ellos aparece en la declaración: cuando vino el cumplimiento del tiempo. De allí nuestro título: tiempos cumplidos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. No fue antes, no fue después. Fue cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y cuando el tiempo para nosotros
no es preciso, entonces sufrimos de algo que se llama impaciencia. Algunos más que otros. Cuando las cosas no salen como nosotros planeamos, cuando las oraciones que hemos hecho al Señor no son contestadas de manera rápida o con la urgencia que nosotros necesitamos, o cuando persisten las dificultades que estamos tratando de quitar o eliminar, o cuando persisten las dudas y las otras con D, las deudas, entonces nosotros nos llenamos de impaciencia. Dios tiene una paciencia tremenda. Tremenda. ¿Saben cuánto tiempo duró Dios preparando a un joven para que fuera el número 2 de Egipto? Casi 20 años. ¿Saben cuánto se demoró Dios preparando a un hombre adulto para que fuera el líder de su pueblo en la salida de Egipto? 40 años. ¿Saben cuánto se demoró Dios preparando a un hombre que sería el apóstol de los gentiles? 3 años. Algunos se demoran mucho, otros se demoran poco, dependiendo de la sensibilidad de su corazón. Nuestro amado Señor también necesitó tiempo, mucho menos que los otros. Tan solo necesitó 40 días, pero Dios se tomó tiempo para prepararlo. Y créanme, Dios sacrifica el tiempo por o para beneficio nuestro. Y no crean que el tiempo está perdido cuando yo estoy inmerso en los caminos del Señor. Porque Dios no tiene que ver con el tiempo. A Él le interesa más mi crecimiento, mi preparación. Por eso no tuvo en cuenta en que Moisés no estaba listo y tuvo que esperar 40 años. Por eso no tuvo en cuenta que Elías no estaba listo y tuvo que esperar 3 años. Por eso no tuvo en cuenta que Pablo no estaba listo y tuvo que esperar 3 años. Dios espera hasta que nosotros estemos listos. San Pablo está hablándole a los Gálatas acerca de la venida de Jesús. Y está diciéndoles algo como esto. Hermanos, esa promesa que hay en la Torá, en Génesis capítulo 3, verso 15, acerca de el cumplimiento de los tiempos o la venida de los tiempos, no importa que no haya llegado, no importa lo que hayan dicho los profetas, no importa lo que haya ocurrido en Israel, no importa el tiempo de silencio, ahora es el tiempo. Y es el nacimiento ahora. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios entonces trajo a Jesús. Ahora yo les digo, si el cumplimiento del tiempo en la primera venida de Jesús fue preciso, ¿qué nos hace pensar que en su segunda venida no lo será? Cristo Jesús volverá. Él vendrá otra vez con poder y con gloria. Ya no vendrá a nacer en un pesebre como vino en la primera vez. Ya no vendrá a hablar de paz y amor. Ya no vendrá montado en un pollino. Ya vendrá montado en un corcel blanco. Y dice la Escritura que con poder juzga y pelea. Él vendrá a recuperar lo que legítimamente le pertenece, lo que compró con su sangre, que fue el control de la humanidad y la vida de los siervos, de sus siervos. Hermanos, la aplicación entonces en esta primera declaración es que nosotros no estamos aquí por accidente. Nosotros no somos parte del azar. No nacimos por una noche de juerga de nuestros padres. Nosotros nacimos con un propósito. Nosotros tenemos una misión de destino. Nosotros tenemos un propósito celestial. Dios nos creó con un propósito cuando vino
el cumplimiento del tiempo. Por eso los baches del camino, las dificultades del camino y lo que se nos atraviesen en el camino en cumplimiento de ese propósito nos hará crecer. Nunca nos debe tirar a la lona, a la vera del camino, sino hacernos crecer. Pero hay una segunda declaración allí, y es que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estoy en el verso 4 todavía. Y nacido bajo la ley. Y allí, queridos hermanos, es el comienzo de todo, el comienzo del tiempo para nosotros. Porque si bien es cierto que nacimos impotentes, nacimos descalificados, porque el precio del pecado era la muerte y porque estábamos destituidos de la gloria del Señor, dice Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Nacimos en un estado de impotencia. Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, precisamente para que el cumplimiento de los tiempos se cumpliera en nosotros y pudiéramos ser restaurados. Filipenses dice en el capítulo 2, todo ese tránsito, toda esa forma que tuvo el nacimiento de los tiempos en Jesús. Aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo sumo quiere decir la suma de todas las sumas. Y le dio un lugar en el universo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, como estábamos cantando ahora, se doble toda rodilla y un día toda lengua confiese que Él es el Señor. Si es verdad que nació de manera pobre, si es verdad que nació en un pesebre maloliente, nauseabundo, pobre porque ni siquiera hubo un hotel, un mesón allí para atender un parto, también es verdad que hoy ocupa un lugar a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Si yo digo que Dios entonces nos encuentra donde nosotros estamos ahora, porque Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, así estábamos nosotros, nacidos bajo la maldición de la ley. Y Dios envió entonces a su Hijo para que nos encontrara. No sé dónde estás tú ahora, pero sí tengo que decirte de parte del Señor que Dios te encuentra en el lugar donde tú estás ahora. Dios te va a encontrar allí donde estás ahora. En la deuda, en la duda, en la indiferencia. O Dios te va a encontrar allí donde estás, en el avivamiento, en la adoración, en la sumisión a Él. Donde estés, Dios te va a encontrar hoy. Y la siguiente frase, he hablado sobre cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y ahora en la siguiente frase, dice, para que recibiésemos la adopción de hijo. O sea que Dios quiere que pasemos de lo que somos hoy a lo que Él quiere que nosotros seamos, a lo que debemos ser o a lo que podemos ser en Él. Dios siempre está a tiempo. Dios nos encuentra donde estamos. Y Dios quiere que pasemos de lo que somos a lo que debemos ser. Para que recibiésemos, dice, para que recibiésemos la adopción de hijos, para redimir
servir a los que están bajo la ley si nosotros nacimos bajo la maldición de la ley? Entonces Dios pagó un precio para redimirnos de la maldición de la ley. Redención quiere decir eso, pagar un precio y sacar de una situación de esclavitud a una situación de libertad. Él pagó por nosotros el precio de la cruz. Tal vez para nosotros no signifique mucho. Para Él significó todo, todo. Lo que más cercano tenía, lo que más amaba. La vida de su propio Hijo la entregó por nosotros. Ese fue el precio de la redención, la cruz. Pero ese precio se pagó a fin de que, para que, por motivo de, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Wow, me enternece eso. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos sus hijos. Hemos dejado de ser simples criaturas del universo y nos hemos convertido en sus hijos. Eso quiere decir que tenemos un padre. Eso quiere decir que ese padre en su casa y en su reino establece sus condiciones. Eso quiere decir que como hijo obediente yo tengo que cumplir esas condiciones. Mediante la adopción, Dios me hizo su hijo. La adopción es un principio de la Biblia, ¿saben? Es un principio bíblico. La adopción tiene más ventajas, muchas más ventajas que la creación. Si una pareja tiene un hijo, así sea feo, negrito, pelo cucú, así venga tuerto, mocho, lo que sea, es su hijo y lo va a amar. Pero mediante la adopción, tú tienes la posibilidad de escoger a tu hijo. Tú lo escoges. No, porque yo quiero un niño más o menos en tal edad. Porque yo quiero una niña o un niño. Porque yo quiero que sea blanquito, que tenga los ojos como los tuyos, como los del esposo. Que sea de ojos claros o de ojos negros. Que sea asiático o sea europeo, o sea latino, o sea indígena. ¿Cómo lo quiero? Y así como yo lo quiero, yo lo escojo. ¿Saben que eso ocurrió con el Señor y nosotros? Dice la Escritura que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros fue escogido de manera amorosa por Dios. Algunos son feitos y chonetos, pero así Dios nos escogió. Y Dios dijo, yo quiero a este y yo quiero a esta, para que me conozcan, para que me sirvan, para que asistan a Suriel. Dios desde la eternidad, ya no en el tiempo, sino desde la eternidad, Dios intervino en el tiempo y nos adoptó como sus hijos. La aplicación para esto sería que Dios está obrando cada día para que nosotros seamos lo que debemos ser. Y si bien es cierto que no estamos aquí por accidente y que toda dificultad nos ayuda a crecer, y si bien es cierto que Dios nos encuentra donde estamos hoy, también es cierto que Dios está obrando para que nosotros seamos lo que debemos ser. No te conformes entonces con ser lo que eres hoy. Dios ha puesto en tu corazón, Dios
depositado en ti unas goticas, una dosis de grandeza, de espiritualidad, de victoria, de éxito, de diferencia. Deja que la gracia del Señor esté sobre tu vida y te lleve hasta donde Dios quiere llevarte, más allá de lo que Dios quiere entregarte. Concluyo diciendo que Dios llegará a tiempo. Que sin importar cuál es la situación o la circunstancia que estás pasando, Dios llegará a tiempo. Él cumplirá su cita contigo. Él cumplirá su cita con la historia. Y Dios llegará a tiempo. Porque Dios cambiará tu vida para que nosotros podamos ser lo que debemos ser mediante su poder. Todas las mañanas yo oro por Colombia. Todas las mañanas. Y cada vez que oro y después voy a las noticias, veo todas las locuras de nuestro presidente y veo todas las embarradas del gobierno y veo todo eso y yo digo, Señor, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no intervienes en Colombia? Ah, no, es que Chávez dijo que Israel no sé qué y Dios lo mató. Pues entonces te vamos a mandar a este. Pero el Señor me recuerda que Él nunca va a llegar tarde. Que Él va a llegar a tiempo. Por eso, querido hermano, entender que el tiempo, tu tiempo, está en las manos del Señor. Que Dios está sentado en su trono de gloria, morando en la eternidad. Y que en la medida en que tú se lo permitas, Él actuará en el tiempo viniendo desde la eternidad. Si así pasa, más allá de cualquier cosa podemos ser personas realizadas, contentas, felices, no necesariamente conformes con todo lo que pasa, pero sí conforme con nuestro destino eterno, sí conforme con lo que Dios hace en nuestra vida, sí conforme con el plan maravilloso que Dios tiene para nuestras casas, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Dios siempre llega a tiempo. Así que te invito a que identifiques ahora algún área de tu vida donde de pronto estás pensando que se está pasando el tiempo. De pronto hay alguna preocupación porque las cosas no están saliendo como tú planeaste. De pronto es porque algunas oraciones que estás haciendo al Señor no están siendo contestadas. De pronto es porque algunas dificultades o problemas que estás teniendo no le ves como solución inmediata. Y a lo mejor la impaciencia ha tocado tu corazón y Dios dice, y dice, Dios se está demorando. ¿Por qué Dios no viene? ¿Por qué la respuesta no llega? ¿Por qué Él no actúa? ¿Por qué no se lleva a todos los progres de este país? Se los lleva. ¿Por qué Dios no hace lo que tenga que hacer? Créanme, habrá un propósito. Algo tendrá Dios que enseñar a la iglesia o está enseñando a la iglesia. Algo está enseñando Dios a la centroderecha. Algo está enseñando Dios en esta nación. ¿Qué es lo que Dios nos quiere comunicar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Pero les digo, Él siempre llega a tiempo. Esta decisión de entregar el tiempo en las manos del Señor es una de las decisiones más importantes de tu vida. Para que no vivas angustiado, para que no vivas preocupado, para que no te salgan úlceras, para que no vivas todo el tiempo
en angustia, sino en confianza, en paz, en reposo, en tranquilidad, creyendo y confiando que tu destino y tu tiempo está en las manos del Señor. ¿Qué tal si se lo decimos al Señor? Ponte de pie conmigo y vamos a terminar diciéndoselo a Dios. Quiero invitarte que cierres tus ojos por un instante. Cierra tus ojitos. Piensa por un instante en lo que hemos platicado, en lo que hemos conversado. He procurado decirte que tu tiempo está en las manos del Señor. Que Dios siempre está a tiempo. Que Dios nos encuentra a nosotros donde estamos ahora dentro del tiempo. Y que Dios quiere que pasemos de lo que somos en el tiempo a lo que podemos ser en la eternidad. Pero tal vez te preocupas por el tiempo. Tal vez piensas que Dios se está tardando en algunas áreas de tu vida. ¿Y por qué no me responde? ¿Y por qué no se dan las cosas? ¿Qué tal si hoy levantas tus manos al cielo y le entregas tu tiempo a Dios? Y le dices, confío en ti, espero en ti. Como el salmista, pacientemente espero en ti. Y Él se inclina hacia ti. Confiésale tu impaciencia. A veces incluso somos tan impacientes que renegamos de Él. Pero es el tiempo de reconocer que Él es el Señor de la historia, el Señor del tiempo, el Señor de nuestras vidas. ¿Alguno quisiera responder a Dios en oración? ¿Alguno quisiera orar con base en lo que Dios ha hablado a tu corazón? ¿Alguno quisiera guiarnos en esa oración corta donde entregamos a Dios nuestro tiempo y confiamos en que Él siempre tiene el control? Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor Jesús. Gracias. Amén. Sí, Señor Jesús.
Oh, por favor, Señor. Aleluya. Aleluya. Así es, Señor Jesús. Amén. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. Señor, te doy gracias por el precio que pagaste por nuestra redención. Gracias por la cruz. Gracias porque nos rescataste, Señor. Desnudaste tu santo brazo y nos trasladaste desde el reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo. Y hoy orgullosamente podemos decir que somos tus hijos, que fuimos hechos tus hijos. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Y gracias porque tienes el control sobre el tiempo. Bendice la vida de cada persona aquí presente. Bendice la vida de sus familias allá en casa. Guarda a todos los que hoy no pudieron venir. Y continúa derramando sobre cada uno tu favor y tu dirección. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitos, el Señor les bendiga. Que esta semana sea una semana espectacular. Que la gracia del Señor repose sobre ustedes. No se vayan a ir sin saludar a alguna persona que no hayan saludado, sin desear una buena semana sobre cada persona en el nombre del Señor.